Saludos y bendiciones en esta hora del día. Alabado, bendecido y glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra, conforme a Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Hoy lunes, comienzo de semana, 24 de agosto, continuamos con nuestra escuela de discipulados. Si usted nos ha venido siguiendo durante todo este tiempo, le animamos para que continúe, le animamos para que siga, le animamos para que se mantenga siendo un discípulo fiel, asiduo, constante, permanente en su crecimiento, en su avance espiritual y en el desarrollo del llamado que el Señor les ha entregado. Puede comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje y gustosamente estaremos saludándole y bendiciéndole desde cualquier parte del país o desde cualquier parte de las naciones de la tierra donde usted se encuentre en este momento. Saludos y bendiciones para nuestra hermana Mariela Peña, allá en Santo Domingo, la República Dominicana. Saludos y bendiciones para nuestra hermana Grace Can, en la ciudad del Táchira, acá en Venezuela. Soy el pastor Elio Franco, transmitiendo en vivo y directo desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un verdadero discípulo es una persona insaciable, es una persona que no se cansa de aprender, es una persona que anhela, que desea con vehemencia formación, enseñanza, entrenamiento espiritual. Aquellos que lamentable y tristemente no tienen tiempo para ser entrenados, no tienen tiempo para ser formados, no tienen tiempo para sentarse a escuchar a un tutor, a un mentor, a un maestro, son personas que de alguna manera están contribuyendo de manera negativa en el avance y en el crecimiento de sus propias vidas, de sus propios ministerios y del llamado que el Señor les ha entregado. Así que escríbanos, tome lápiz, tome papel, busque una Biblia para que pueda revisar los textos y escriba, apunte en algún lugar para que estos apuntes y estas notas luego usted las pueda revisar, se pueda retroalimentar. Si desea tener acceso a todo el material de la escuela de discipulado, puede suscribirse totalmente gratis a nuestro canal de YouTube. Al final aparece la dirección. Hemos cubierto un amplio camino, hemos recorrido un largo trecho y hasta el día de hoy, hasta esta fecha, ya tenemos varios temas que hemos cubierto y que han sido de mucha bendición y de mucha edificación para el pueblo del Señor. Comenzamos la escuela de discipulado con el tema la necesidad del crecimiento espiritual de un discípulo. Cubrimos un aspecto de 3 lecciones poderosas, usted puede accesar a ellas a través del canal de YouTube. Luego hablamos acerca de quebrantando el poder del pasado, la necesidad de que un discípulo tenga una vida sana, libre de heridas, resquemores, recuerdos tristes del ayer, espíritus de amargura, de odio, venganza, competencia y todo sentimiento dañino, nocivo, negativo que nos impida relacionarnos correctamente con la gente. En tercer lugar, hablamos acerca del tema características de un verdadero discípulo. 3 lecciones que fueron de gran bendición también y con una palabra muy puntual, muy específica, una palabra revelada del Espíritu para que los discípulos puedan caminar bajo fundamentos y bajo principios de fe. Luego hablamos en 4º lugar acerca del tema discípulos difíciles de ofender.
Esta palabra trajo carácter, formación, entrenamiento, la necesidad que un discípulo tiene de ser una persona madura, tolerante, de ser una persona que sabe moverse en medio de ambientes hostiles, en medio de ambientes difíciles, en medio de ambientes donde hay personas tóxicas, donde hay personas muy negativas. Usted siempre va a enfrentar en la vida situaciones donde su madurez, su estabilidad emocional, su paz va a ser puesta a prueba en su casa, en su hogar, en la relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en el vecindario, en la comunidad, en el colegio, en la universidad, en el sitio de trabajo, en medio de la iglesia. Siempre habrán disparadores, siempre habrán alarmas que se van a encender y siempre habrán situaciones de confrontación. Usted nunca va a encontrar personas que estén totalmente de acuerdo con usted y sería impensable que usted tenga la idea de que todo el mundo va a estar de acuerdo y todo el mundo le. Por eso necesitamos ser discípulos difíciles de ofender. Y acabamos de terminar una serie que hemos titulado Verdades Vitales para un Discípulo de Reino. 6 verdades vitales que deben gobernar, que deben ser una directriz, que deben ser un GPS, un mapa, que deben ser la dirección hacia la cual un verdadero discípulo y una verdadera discípula deben caminar. Estas verdades no son negociables, son verdades eternas basadas en la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una serie dentro de la escuela de discipulado que hemos titulado Principios para un discípulo de reino. Y vamos a hablar de 3 principios que deben convertirse para usted en un referente. Son 3 principios que no pueden ser obviados, objetados, excluidos de su vida si usted verdaderamente quiere avanzar, si usted quiere desarrollar un ministerio de poder, si usted quiere ser un instrumento en las manos del Señor, si usted desea realmente y verdaderamente ser utilizado, ser utilizada, ser un vaso de honra, ser un instrumento de unción, de poder, de restauración, de sanidad y de liberación para otros, usted va a necesitar estos 3 principios y va a necesitar de estas 3 herramientas espirituales que lo ayudarán a ir a otro nivel y a otra dimensión. Un gran saludo para nuestra amada hermana Eva Judiet, para Abby, la princesa de la casa, allá en los Estados Unidos de América. Un gran saludo, Eva, bendecimos tu vida, bendecimos tu ministerio y te animamos a que sigas adelante y sigas con el ministerio que el Señor te ha encomendado y te ha entregado. Sigue publicando reflexiones, sigue publicando mensajes, temas de inspiración, de fe y temas que bendigan y alegren el corazón de las personas. Vivimos en medio de una sociedad altamente tóxica, altamente negativa, altamente anticristiana. Lo que lamentablemente más se da a conocer y lo que más circula en las redes sociales son noticias que desfallecen el corazón y que le roban a la gente la fe y la esperanza. Gloria a Dios por los discípulos y por las discípulas que utilizan las redes sociales no simplemente para comentar chismes de farándula, sino para influenciar, impactar la atmósfera espiritual y saturar el ciberespacio con noticias de fe y con noticias que bendicen y con noticias que edifican el corazón del pueblo de Dios. Muy bien, entonces vamos inmediatamente a la palabra de Dios, vamos a sentarnos cómodamente, a aquietar el ruido que hay en nuestros corazones y a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos forme, que nos entrene, que nos capacite para ser esa clase de hombres y de mujeres que Dios está levantando en esta generación y que Dios va a usar con poder en este tiempo final antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Te invito para que usted abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 4, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el versículo número 13, segunda de Timoteo 4:13,
Vamos a centrar nuestra atención en este texto y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder decodificar y poder entender los códigos que están allí intrínsecos, que están allí escritos, que el Señor nos dé claridad, que aclare el entendimiento de nuestro espíritu para poder comprender la verdad revelada, la fuente de la sabiduría divina. En 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 13, la Reina Valera 60 dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Repito una vez más, porque vamos a utilizar este texto como base, como fundamento, como plataforma de la enseñanza. Pablo le recomienda a Timoteo, estando Pablo preso en Roma, sabiendo Pablo que le queda poco tiempo de vida, sabiendo que sus días están contados, ya en la otrora de su ministerio, ya finalizando una larga carrera ministerial de más de 30 años de ministerio fructífero, de un ministerio próspero, de un ministerio muy bendecido, de un ministerio respaldado con señales, milagros y prodigios. Pablo le dice a Timoteo: trae cuando vengas a visitarme a la cárcel, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. En segundo lugar, tráeme los libros y tráeme también los pergaminos. Otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: cuando vengas, por favor, tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo, en Troas. Tráeme también mis libros, especialmente los escritos en pergamino. Ahora bien, ¿qué es lo que Pablo realmente le está diciendo a Timoteo? Viendo el texto de una manera fría, Pablo está pidiéndole a Timoteo que le haga llegar a la cárcel, que le haga llegar en Roma, que le haga llegar a la prisión donde él se encuentra privado de libertad, que le haga llegar 3 elementos físicos, 3 elementos materiales que él necesita: el capote, el abrigo, la capa, posiblemente por las épocas de frío, por las temperaturas muy bajas a las que Pablo estaba sometido, estando en la prisión, no teniendo ningún tipo de privilegio, y en las noches heladas, pues iba a necesitar del capote, iba a necesitar de un abrigo, iba a necesitar de una capa. Pablo también le está pidiendo a Timoteo que le haga llegar, por favor, en segundo lugar, los libros. Mis libros, dice el apóstol Pablo, dice otra versión. Y en tercer lugar, los pergaminos. Él dice mis pergaminos, los escritos en pergamino. Debemos notar en primer lugar que Pablo dedica toda su vida entera en formar discípulos, en dejar un sustituto, en reproducirse y multiplicarse en otra persona. Lo primero que un discípulo debe entender, lo primero que una discípula debe entender es en quién me estoy reproduciendo, a quién estoy formando, en quién estoy vertiendo todo lo que he aprendido, todo lo que sé, todo lo que se me ha enseñado, toda la gracia, la sabiduría, las experiencias, el consejo, el conocimiento bíblico, en quién lo estoy reproduciendo, sobre quién me estoy vaciando, a quién le estoy transfiriendo todo este conocimiento. Un discípulo verdadero y una discípula verdadera no puede darse el lujo de morir, partir, irse de esta tierra sin dejar a alguien como sustituto, sin dejar a alguien como heredero espiritual, sin dejar a un Timoteo, sin dejar a un Josué, sin dejar a un Eliseo. Morir y no dejar, no pasar un legado a un discípulo, a un seguidor, no dejar a alguien que le dé continuidad al ministerio, que le dé continuidad a la visión, que le dé continuidad
al llamado es considerado uno de los fracasos más grandes que un discípulo puede cometer en la vida. Se lo explico en este contexto. Todos los hombres de Dios y todas las mujeres de Dios en la Biblia siempre procuraron tener a alguien, conseguir a alguien en quien reproducir todo lo que ellos habían aprendido. Por eso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todas las páginas de la Biblia nos hablan de hombres y de mujeres que tomaron a un discípulo, tomaron a una discípula. Abraham vertió todo lo que había recibido en Isaac. Isaac hizo lo mismo en Jacob. Jacob hizo lo mismo en sus 12 hijos. De esa manera también Dios levantó a José. De esa forma también Dios levantó a Moisés. Dios levantó a Josué. Así que si realmente tenemos una visión de lo que significa ser discípulos, debemos en este momento ir orando, debemos en este momento ir pensando, debemos en este momento ir, amados, inmediatamente buscando, ubicando en quién nos vamos a reproducir. El gran error de Sansón es que Sansón nunca se reprodujo en nadie. Por eso, el día que el templo de Dagón cayó sobre Sansón, lamentablemente su ministerio llegó hasta allí. Quiero aprovechar la oportunidad para bendecir a la profeta Suki Villalobos, full sintonía con nosotros. Profeta, bendecimos tu vida, celebramos el ministerio que el Señor te ha entregado. Así que lo primero que debemos tomar en consideración es la pregunta: ¿en quién me estoy reproduciendo? Un verdadero discípulo dentro de su agenda, un verdadero discípulo dentro de su proyección ministerial, un verdadero discípulo con una visión clara de la vida debe entender y debe comprender que necesita dar de gracia lo que de gracia ha recibido. No se muera usted, ni se vaya de esta vida, ni se vaya de este mundo sin dejar, sin traspasar, sin transferir un legado, sin traspasar el manto, sin transferir el testigo que le ha sido asignado en el nombre de Jesús de Nazaret. Comience a orar y diga al Espíritu Santo en quién debo reproducirme. Quizás sea en uno de tus hijos, quizás sea en una de tus hijas, quizás sea en algún miembro de la familia, quizás sea en algún vecino, quizás sea en alguna persona de la congregación. Necesito que captures y recibas en tu espíritu esta revelación de Dios. Los discípulos no van a llegar a tu vida como un producto terminado. Los discípulos no van a llegar a tu vida como seres perfectos. Los discípulos no van a llegar a tu como personas maduras con un ministerio reconocido. Van a llegar en materia prima, van a llegar en estado incipiente, van a llegar en estado embrionario. La razón por la cual muchos discípulos no se están reproduciendo en otros es porque el hecho de reproducirse en otros es un precio muy alto, es un costo muy alto. Involucra lágrimas, involucra paciencia, involucra fe, involucra amor, involucra una capacidad de perdonar, involucra una capacidad de ser solidario, de ser consecuente. Lo más parecido a la ley de reproducción de un discípulo son los embarazos. Para una mujer, traer una criatura al mundo no es algo sencillo, es algo riesgoso. Su vida está en riesgo. Son 9 meses de un proceso de embarazo. Es un tiempo de cuidar ese bebé, cuidar esa criatura, cuidar esa semilla que está dentro del vientre. El niño no nace al siguiente día. Son 9 meses de formación, 9 meses de preparación, 9 meses de crecimiento. La mujer tiene que someterse a ciertas dietas, tiene que someterse a cierto descanso, tiene que someterse a un proceso totalmente distinto, diferente a su vida de soltería, tiene que someterse a una cantidad de normas de profilaxia, cuidado, higiene, aseo personal. Luego tiene que someterse a los dolores propios del parto.
pueden ocurrir situaciones inesperadas, situaciones muy difíciles, pero por eso debemos entender que ser un discípulo y formar discípulos no es un proceso sencillo, y esa es la razón, entiendo, por la cual muchas personas no quieren dedicarse a levantar discípulos, a reproducir discípulos y a formar discípulos. Jesús, antes de irse al cielo, nos entregó un diseño, nos entregó un modelo de iglesia que es el tipo de iglesia apostólica, es el tipo de iglesia para este tiempo, es el tipo de iglesia que se debe formar y se debe levantar en este momento. Jesús nunca dijo ganen almas. Jesús nunca dijo ganen miembros de iglesia. Jesús nunca dijo ganen ovejas. Él dijo vayan a todas las naciones y hagan discípulos. No significa que usted tenga que ir a todas las naciones de la tierra. Significa que en la nación donde está, significa que en el país donde está, significa que en la ciudad donde está, significa que en el ambiente, en el círculo de influencia donde usted se encuentra, ya debería estar formando a alguien, ya debería estarse reproduciendo en alguien, ya debería estarle dedicando tiempo a alguien. Si usted es un discípulo que solamente tiene tiempo para trabajar, laborar, desgastarse físicamente, estar sometido a una carga de trabajo, a un horario de trabajo extenuante, agobiante, y vivir angustiado, preocupado, vivir angustiada o preocupada, tratando de estirar su presupuesto familiar y viendo cómo sobrevive para poder llegar a fin de mes y no terminar en saldo rojo, lamentablemente debo decirle con todo respeto que usted no ha entendido el llamado, usted no ha entendido la visión, usted no ha entendido lo que Dios está haciendo con usted, usted no ha comprendido plenamente lo que significa ser un discípulo. Jesús le dijo a los primeros discípulos a quienes llamó en el Evangelio, capítulo número 4, Él les dijo, vengan en pos de mí, y yo haré que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. Otra traducción me parece excelente. Dice, yo haré que ustedes se conviertan en ganadores de seguidores. Es decir, un discípulo tiene que ganar a otro discípulo, y un discípulo ganado tiene que ganar a otro. Esto es una cadena donde ningún eslabón se puede romper. ¿Por qué la iglesia no ha logrado impactar las naciones? ¿Por qué la iglesia no ha logrado impactar las ciudades? Porque no tenemos cultura de discipulado, no tenemos mentalidad de discipulado, no hay una visión de discipulado. Nuestra mentalidad es solamente hacer actividades evangelísticas, ganar gente, tener multitudes, tener miles o cientos de personas, tener todas las sillas ocupadas dentro de la congregación, pero como no tenemos una visión de discipulado, como no tenemos una cultura de discipulado y como no tenemos líderes que han sido discípulos anteriormente, lamentablemente toda esa cosecha de almas y toda esa cosecha de vidas que son ganadas a través de campañas, conciertos, eventos evangelísticos, teatro cristiano y de todas las formas habidas y por haber de evangelismo de masas y de evangelismo de calle, con el tiempo, 2-3 meses después, ya no aparecen por ninguna parte, y la iglesia necesita volver de alguna manera a enfocar su esfuerzo en volver a ganar gente para volver a llenar, para volver a ocupar esos espacios que han quedado vacíos. Esto se convierte tristemente, y debo decirlo con respeto, en un círculo vicioso. La iglesia se convierte simplemente en un lugar de activismo espiritual, pero no en un lugar de formación, no en un lugar de discipulado. La gente que llega a nuestras congregaciones no tiene las herramientas, no tiene la enseñanza, la formación necesaria. No hay un plan, no hay un programa, no hay una estrategia para poderles discipular y enseñarles las herramientas necesarias para mantenerse firmes y mantenerse sustentados y mantenerse sólidos y estables en el momento de la prueba y en el momento de la dificultad. Por eso, con el paso del tiempo, las iglesias se vuelven cada día más dependientes de los pastores. Hay una dependencia enfermiza, hay una dependencia nociva, hay una dependencia peligrosa, hay una dependencia muy, pero muy peligrosa en torno al pastor, en torno al apóstol, en torno al profeta,
al evangelista. Pareciera que toda la iglesia gravita en torno a un hombre, en torno a un equipo, en torno a un grupo de personas, en torno a un grupo de intercesores, de intercesoras, y no en torno a Cristo, no en torno al Espíritu Santo y no en torno a la palabra. Resultado, el día que el pastor no está, el día que el profeta no está, el día que los intercesores no están, el día que el local está cerrado y no hay intercesión, la gente en su desesperación no saben qué hacer ni a dónde ir. Eso necesitamos corregirlo en el nombre de Jesús. Ahora bien, las cartas de Pablo a Timoteo son cartas fuertemente y altamente paternales. La relación de Pablo con su discípulo Timoteo es una relación tierna, es una relación verdaderamente poderosa, es una relación estrecha e íntima. En primera de Timoteo, en el capítulo número 1, en el versículo número 2, Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Dice, primera carta de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 2, dice el apóstol Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo no dice, esta carta va dirigida a todos los hermanos de la iglesia. Pablo no dice, esta carta va dirigida a todas las ovejas de la iglesia. Pablo no dice, esta carta va dirigida a todos los miembros bautizados en plena comunión. Pablo dice, esta es una carta personal y esta carta va dirigida a mi hijo Timoteo, verdadero hijo en la fe. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 2, Pablo vuelve a reiterar su paternidad y su relación filial con su discípulo, con su hijo espiritual. En segunda de Timoteo 1:2 leemos, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí vemos entonces a un padre dirigiéndose a su hijo, a un mentor dirigiéndose a su discípulo. Son dos cartas conocidas como las cartas pastorales. Son las últimas cartas que Pablo escribe, son sus últimos escritos, y de manera interesante, y yo espero que usted reciba esta palabra, estas dos últimas cartas pastorales, estas dos últimas cartas que revelan el corazón de un padre, no van dirigidas a toda la iglesia en general, van dirigidas a un individuo, van dirigidas a un discípulo, van dirigidas a un hijo amado en la fe. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos enseña? Y de entrada, ¿qué nos revela estas dos cartas de Pablo a Timoteo? El deseo de un padre en formar a un discípulo, el deseo de un padre en no abortar el llamado de un discípulo, el deseo de un padre en transferir, en traspolar, en transmitir todo lo que él había recibido durante unos 35 años aproximadamente de ministerio. Un gran saludo para nuestro amado hermano allá en la capital de la República, Julio César Hernández. Te bendigo, hijo. Gracias por estar conectado en esta hora en la Escuela de Discipulado de Reino. Así que vemos en este momento no a un pastor, vemos a un padre, vemos el amor paternal, vemos el espíritu de paternidad, vemos a un hombre que ya está a punto de morir, está a punto de ser sacrificado, como él mismo lo dice en segunda de Timoteo en el capítulo número 4, versículo número 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero este padre no quiere dejar a su hijo a la deriva, no quiere dejar a su hijo con las manos vacías. Quiere entregarle principios, quiere entregarle verdades. La pregunta que surge es la siguiente: ¿quién es tu hijo espiritual? ¿Quién es el discípulo en quien te estás reproduciendo? ¿A quién le vas a dejar un legado, una herencia? ¿A quién le vas a transmitir el testigo sobre quién estás vertiendo todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha entregado, todo lo que Dios te ha enseñado? Si hoy murieras, si hoy partieras con el Señor, si hoy Jesús viniese a buscarte, la pregunta es la siguiente: al llegar al cielo, a la presencia del Señor, ante el tribunal de Cristo, si Él te preguntara, hijo, ¿en quién te reprodujiste después de tantos años de enseñanza, de formación, de experiencia, después de tener un ministerio
tan exitoso? ¿En quién te reprodujiste? ¿En quién, hijo mío, o en quién, hija mía, reprodujiste todo lo que yo te enseñé? No hay un gozo más grande para un verdadero discípulo. No hay un gozo más grande para una verdadera discípula saber que aunque no estemos presentes, hay alguien que va a continuar, hay alguien que va a seguir adelante, hay alguien que ha recibido el manto, que ha bebido de nuestro espíritu, que está bajo nuestra tutela, cobertura y paternidad o maternidad espiritual, y tener la firme convicción y la seguridad de que el ministerio no será abortado, que el ministerio no terminará de manera abrupta, que otros hijos espirituales continuarán haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Ahora bien, continuando con un poco de trasfondo de estas epístolas, primera y segunda carta de Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, Roma. Y estando preso, sabiendo que el tiempo de su partida estaba por llegar, Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 13, y le pide encarecidamente, le pide tres cosas. Número 1, tráeme el capote. Número 2, tráeme los libros. Y número 3, tráeme los pergaminos. Un gran saludo de parte de la apóstol Keila y un gran saludo de parte de nuestro gran amigo y hermano el apóstol Eliezer Leal en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Amamos, bendecimos la vida de estos preciosos ministros y de estos grandes amigos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por estos recursos tecnológicos que nos permiten estar interconectados y nos permiten estar cerca los unos de los otros. Así que lo primero que Pablo le dice a Timoteo es: Timoteo como hijo, Timoteo como padre, Timoteo, por la relación filial espiritual que hay entre nosotros, te voy a pedir tres cosas. Necesito el capote, necesito los libros y necesito los pergaminos. La pregunta es, ¿dónde estaban guardados? ¿Dónde estaban recluidos? ¿Dónde se encontraban estas tres pertenencias del apóstol Pablo que ahora las está necesitando? ¿Por cuánto tiempo estas tres pertenencias estuvieron depositadas? ¿Quién las tenía en la mano? ¿A quién Pablo le confió? ¿A quién Pablo le confirió? ¿A quién el apóstol Pablo le encomendó la tutela, la custodia y la guarda de estas tres pertenencias que años después está necesitando y que le pide a Timoteo que se las haga llegar? Dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Debemos recordar que el apóstol Pablo, al pasar por la ciudad de Éfeso, 3 años después de haber estado ministrando y de haber estado compartiendo la palabra, 3 años después de haber estado golpeando el espíritu de idolatría que gobernaba la ciudad de Éfeso a través de un principado demoníaco llamado la diosa Diana, la diosa de los efesios. Después de 3 años, Pablo se despide de los discípulos y se despide de la iglesia que está en Éfeso. Esto ocurrió en el puerto de Troas de Mileto. Eso aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 20. Así que una vez que Pablo se despide de los ancianos de Troas de Mileto, Pablo deja 3 de sus pertenencias más valiosas y 3 de sus pertenencias más útiles para el ministerio que años después está necesitando. Y la Biblia dice que estas 3 pertenencias, el capote, los libros y los pergaminos, quedaron en la casa de Carpo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Cuando Pablo decide dejar sus pertenencias, cuando Pablo decide dejar 3 herramientas valiosas, cuando Pablo decide dejar 3 de sus pertenencias personales más importantes, privadas, Pablo no elige a cualquier persona. Pablo no escoge al azar. Pablo no pregunta, ¿hay algún hermano de la iglesia? ¿Hay alguna persona del ministerio? ¿Hay alguna persona de la congregación que quisiera, que deseara guardar estas pertenencias? Pablo utiliza un ojo clínico. Pablo utiliza discernimiento. Pablo utiliza una visión clara. Pablo entiende
que las personas más confiables en un ministerio, las personas más confiables en una iglesia, las personas más confiables a tu lado, no son las personas que dicen yo quiero, no son las personas que dicen yo voy, no son las personas que dicen yo me ofrezco. Si algo debemos tener como pastores, como apóstoles, como líderes de la iglesia, es aprender a elegir, aprender a escoger y aprender a discernir con exactitud quiénes son las personas idóneas para el ministerio. Cuando lamentablemente la escogencia no se hace como producto de la oración, cuando lamentablemente la escogencia no se hace como producto del ayuno, producto de la dirección del Espíritu Santo, las personas que tú eliges, las personas que tú escoges, las personas que a simple ojo, a simple dedo tú eliges porque consideras que reúnen los requisitos para ser fieles en el ministerio, terminan siendo las personas que dividen la iglesia, terminan siendo las personas que fracturan el ministerio y terminan siendo las personas que de alguna manera detienen lo que Dios quiere hacer. Un gran saludo en esta hora de la tarde para la iglesia Jezreel allá en México DF. Saludos a nuestro hermano Severiano, saludos al profeta Rafael Carmona en la ciudad de Barinas, Venezuela. Un gran saludo para todos nuestros hermanos allá en México que están disfrutando. Y otro le dijo, Señor, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro le dijo, Señor, tengo un matrimonio, tengo una boda y necesito en primer lugar cubrir estas cosas. Jesús a las personas que se ofrecían difícilmente les daba un lugar dentro de su ministerio. Usted me preguntará, pero pastor, ¿por qué Jesús fue tan radical y por qué Jesús muy pocas veces aceptó las ofertas de la gente? Porque tú nunca podrás estar en un ministerio, tú nunca podrás estar al lado de un hombre de Dios, tú nunca podrás estar al lado de una mujer de Dios, tú nunca te vas a colocar bajo la cobertura de una autoridad si no es por revelación de Dios, si no es por dirección del Espíritu Santo. Un verdadero discípulo no elige al pastor, un verdadero discípulo es Dios quien elige al pastor bajo cuya cobertura tú vas a estar. Lo voy a repetir una vez más. Los verdaderos discípulos no eligen a los pastores. Los verdaderos discípulos no eligen las iglesias. Los verdaderos discípulos y las verdaderas discípulas no eligen cobertura. Es Dios quien elige cobertura. Es Dios quien elige la iglesia. Es Dios quien elige el ministerio con el cual vas a trabajar y con el cual te vas a vincular. Muchas personas lamentablemente han salido decepcionadas, han salido defraudadas y no han encontrado un lugar dentro de un ministerio porque se acercan a un ministerio simplemente por relación, pero no por revelación. ¿Qué significa? Pero cuando usted se acerca a alguien simplemente por relación, con motivos incorrectos, con motivos fabricados, con motivos personales y no por revelación de Dios, en algún momento esa relación se va a quebrar, en algún momento ese tipo de vínculo se va a quebrar, en algún momento usted va a salir decepcionado de allí porque usted no está por una revelación, ni está por un llamado de Dios, ni está por un mandato del Espíritu, usted está simplemente por una situación almática, carnal, emocional, sentimental o mental. El día que usted se vaya a cambiar de iglesia, el día que usted vaya a cambiarse de un ministerio, el día que usted vaya a salir de una cobertura, debe estar seguro, convencido y convencida que es Dios quien lo está dirigiendo, que es el Espíritu Santo quien lo está sacando de un lugar y lo está llevando a otro. Me he encontrado en mi caminar de ministerio con personas que lamentablemente han hecho turismo espiritual, se han recorrido todas las congregaciones de una ciudad, incluso tienen que irse a congregar a ciudades muy lejanas, muy retiradas, de muchas horas de camino, donde deben tomar varios transportes para poder llegar, por el simple hecho de que según ellos, según el criterio y la opinión personal que tienen, nunca han encontrado una iglesia que llene sus expectativas. No se trata de estar en una iglesia que llene mis expectativas. Se trata, por revelación de Dios, de decirle, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? ¿Cuál es el ministerio al cual debo aliarme? ¿Cuál es la cobertura y la paternidad bajo la cual debo caminar? Señor, ¿dónde soy necesario? ¿Dónde me necesitas? Puede ser que la congregación no sea muy numerosa. Puede ser que el pastor no sea muy famoso. Puede ser que la iglesia esté ubicada en un sector, en un barrio
que quizás no sea el más agradable según tu carne, según tus criterios, según tu opinión. Puede ser que el un gran conocimiento académico o teológico, pero si ese es el lugar donde Dios te necesita, si ese es el lugar donde Dios te va a desarrollar como ministro o ministra, si ese es el sitio donde el don, el talento, donde la gracia, donde la unción que Dios ha puesto en ti es necesaria, no te resistas en el nombre de Jesús de Nazaret. El reino no se hizo para que tú hagas tu propia voluntad, y Dios no tiene hijos malcriados, Dios no tiene hijos orgullosos, soberbios. Dios no es un Dios complaciente, Dios es un Dios que entrena y forma. Y hay momentos donde vas a tener que estar en lugares donde tú no quieres estar, y vas a tener que estar bajo coberturas donde tú no quieres estar. Pregúntate lo siguiente y responde la siguiente pregunta. ¿Quería el salmista David, siendo el ungido, siendo el rey de Israel, siendo el sucesor de Saúl, quería David estar bajo la cobertura de Saúl, siendo Saúl un hombre que lo perseguía, siendo Saúl un hombre que lo odiaba, siendo Saúl un hombre que quería matarlo y en 3 oportunidades trató de traspasarlo con una lanza? ¿Se sentiría usted feliz sabiendo que el ministro, la autoridad espiritual, el pastor, la pastora, el apóstol, el equipo de ministerio con el cual usted está trabajando y está vinculado, se sentiría usted feliz de trabajar con gente que desea matarlo, que desea asesinarlo, que desea su mal y que no quiere verlo, pero ni siquiera en un retrato del Facebook? Sin embargo, a pesar de las opiniones que tenían los soldados de David, a pesar de la opinión que tenía el pueblo, a pesar de la opinión que tenían los valientes de David, en más de una oportunidad le dijeron a David: permítenos que matemos a Saúl, permítenos que acabemos con su vida. Y las palabras de David siempre de manera respetuosa, entendiendo autoridad espiritual, entendiendo la ley de honra, entendiendo la ley del reconocimiento. David decía: sé que está endemoniado, sé que está poseído por demonios, sé que espíritus inmundos están en él, sé que consulta con una bruja, sé que no tiene la unción, yo sé perfectamente que está en pecado, yo sé perfectamente que no camina bajo el favor de Dios, bajo la gracia, bajo el manto de Dios, pero que Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Si alguien ha de tomar justicia, si alguien ha de juzgarlo, si alguien ha de llamarlo a capítulo, si alguien ha de hacerle algún reclamo, que sea el mismo Dios que lo ungió, el mismo Dios que lo colocó como rey, y que sea el mismo Dios que lo puso como rey de Israel, porque yo ni lo ungí, ni lo coloqué, ni lo puse, ni por mandato mío o por mi propia voluntad o capricho. Saúl es el rey. ¿Cuántas verdades espirituales los discípulos hoy no entienden? ¿Cuántas verdades espirituales los líderes hoy no comprenden? ¿Cuántas verdades espirituales muchas personas que están en el ministerio no comprenden, no codifican, no disciernen, porque nunca han recibido el entrenamiento correcto, nunca han recibido la formación correcta, nunca han recibido la enseñanza correcta? Pero el hecho de que usted como líder, el hecho de que usted como pastor, el hecho de que usted como apóstol o profeta no haya recibido el entrenamiento correcto, no tenga un tutor, un mentor, un padre espiritual a quien usted le consulte, a quien usted le pregunte, a quien usted le diga: enséñame, explícame cómo funciona esto, enséñame cómo avanzar en el ministerio, enséñame cómo caminar bajo principios de autoridad espiritual, enséñame cómo crecer, cómo multiplicarme. El hecho de que usted desconozca o ignore principios y verdades bíblicas no le exime ni tampoco le excluye de sufrir las consecuencias debido a esa ignorancia y debido a esa falta de conocimiento. El profeta Oseas, en el capítulo número 4, en el versículo número 6, dice algo que a mí me parece extraordinario y es una verdad reveladora. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Note por favor que el pueblo no es destruido porque le faltan finanzas. Note por favor que el pueblo no es destruido
porque no tiene oportunidades. Note, por favor, que el pueblo no es destruido porque está siendo perseguido. Note, por favor, que el pueblo no es destruido porque hay un asedio espiritual de parte de las tinieblas. Note que el pueblo no es destruido porque no se puede congregar, porque no se puede reunir, porque estamos en un tiempo de pandemia, de cuidado, en un tiempo de protocolos de seguridad, en un tiempo donde los líderes de las naciones han determinado y decretado que están prohibidas las reuniones públicas masivas. El pueblo no es destruido por eso. Dice la palabra del Señor en Oseas 4:6 que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de sabiduría espiritual, por falta de discernimiento, porque una gran diferencia es conocer la Biblia y otra diferencia es entender la Biblia por revelación divina. Hay quienes conocen la Biblia, conocen textos de la Biblia, han hecho teología de la Biblia, entienden las reglas y las normas de interpretación bíblica, la exegética, la hermenéutica, son expertos en la homilética, en el arte de elaborar sermones, poseen títulos teológicos, títulos académicos, poseen títulos y poseen una cantidad de herramientas que simplemente son conocimiento humano, pero muy poco conocimiento por revelación divina, muy poco conocimiento por revelación escritural. Y cuando tú solo tienes conocimiento teológico, humano, hermenéutico, filosófico, razonable, griego, babilónico, y no tienes conocimiento por revelación divina, la probabilidad de que falles y la probabilidad de que te equivoques en la vida y en el ministerio es muy alta. Conocimiento humano, terrenal, mental es el equivalente a ignorancia y desconocimiento de verdades reveladas en la palabra del Señor. Un gran saludo para nuestra hermana Rosa Lozada, full sintonía en esta hora. Estamos hablando del tema principios espirituales para un discípulo de reino. Vamos a estar trabajando, vamos a estar cubriendo en estas clases estos tres principios que se mencionan en 2 de Timoteo 4:13. Usted simplemente, le suplico, por favor, tiene que seguirnos, tiene que ser consecuente, tiene que ser permanente para que no pierda ninguna de estas clases y ninguna de estas lecciones. La palabra que estamos transmitiendo es una palabra de alto nivel y es una palabra dirigida al ministerio, al liderazgo y a los hombres y a las mujeres que entienden y comprenden lo que significa el llamado a ser discípulos. Así que Pablo, ya para finalizar esta primera parte de introducción, continuaremos el día miércoles a las 9:30, 10 de la mañana. Ya Pablo le está diciendo a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en el puerto de Troas de Mileto. Allí deja en mano de Carpo, deja el capote, deja los libros y deja los pergaminos. Decíamos que al momento en que Pablo determina y decide confiarle sus pertenencias personales a alguien, elige a un discípulo que realmente llama la atención. Su nombre, Carpo. En la Reina Valera 60, Carpo se escribe con C. El término Carpo viene del griego karpos, que se escribe con K inicialmente, no con C, sino con K. Y karpos es un término técnico que proviene de la agricultura y significa el que lleva frutos, el que tiene frutos o el que da frutos. Así que podríamos traducir este texto sin omitir la verdad y sin alejarnos de la verdad de la siguiente manera: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de el que da fruto, el que lleva fruto, el que produce frutos, el que tiene frutos. Pablo no elige a cualquier discípulo. Pablo no se deja llevar por cualquier persona. La iglesia no se puede convertir en una asamblea democrática. Levanten la mano los que están de acuerdo o levanten la mano los que no están de acuerdo. No somos el Senado de la República.
No somos una asamblea legislativa política. No se trata de cuántos votos hay a favor o de cuántos votos hay en contra. Se trata de dirección de Dios. Se trata de revelación de Dios. Se trata de Dios mostrando lo que Él quiere hacer con su iglesia, porque la iglesia es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es el rector, donde Cristo es quien manda, donde Cristo es quien gobierna. Hemos hecho de la iglesia algo totalmente amorfo. Hemos hecho de la iglesia una asamblea babilónica. Hemos convertido al cuerpo de Cristo en una institución. Hemos convertido a la iglesia en una organización civil sin fines de lucro. Hemos convertido a la iglesia en una denominación. Hemos convertido a la iglesia, lamentablemente, en un cuerpo sin forma, donde cada quien elige, cada quien decide, cada apóstol decide, cada organización eclesiástica decide las normas, decide las directrices, decide los paradigmas, las doctrinas, las imposiciones y todo lo que se tiene que hacer. Pareciera que la iglesia nos pertenece más a nosotros y menos a Dios. Así que Pablo no cae en este tipo de tentaciones ni en este tipo de seducciones. Pablo dice, el Espíritu Santo me ha mostrado, el Espíritu Santo me ha revelado, el Espíritu Santo me ha dicho que la persona confiable, la persona a quien yo le puedo confiar mis bienes, mis pertenencias personales, es el hermano Carpos, el que da fruto, el que produce fruto, el que lleva frutos, el que multiplica los frutos. Los discípulos, quienes deberían estar en el llamado, en el ministerio, en los equipos pastorales, no son simplemente los que tienen más dinero, no son los que visten mejor, no son los que dan más diezmos, no son los que tienen el mejor auto, no son los que viven en zonas exclusivas de la ciudad. Deberían ser las personas que desde un momento, desde un principio y desde un comienzo de su llamado se caracterizan, se evidencian por ser personas que dan fruto, llevan frutos y son personas fructíferas en todo lo que hacen y en todo lo que emprenden. Para finalizar, el término carpo o carpos del griego significa en español un fruto que ha sido seleccionado cuidadosamente de entre muchos frutos. La idea es tomar un fruto excelente, tomar un fruto selecto, el mejor de todos, el que está en mejores condiciones, el que reúne los mejores términos para luego ese fruto aprovecharlo, utilizarlo, degustarlo y sacar de él los mayores y mejores beneficios. Pablo lo que está diciendo es, tráiganme de la casa de Carpos, tráiganme de la casa de un hombre que ha sido escogido, tráiganme de la casa de un hombre que ha dado fruto, que ha sido fiel, que en la iglesia a los Efesios todo lo que se le ha encomendado, todo lo que se le ha pedido, todo lo que se le ha ordenado, lo hace con alegría, nunca se queja, nunca se lamenta, no se enoja, es fiel, sumiso, obediente, comprende principios de autoridad espiritual, entiende lo que es sujeción, comprende lo que es la ley de la honra, comprende lo que es la ley del reconocimiento de la autoridad. Es una persona fiel en lo poco. De la casa de ese hombre que ha sido escogido, de la casa de ese hombre que ha sido elegido con su familia, de la casa de ese hombre que ha demostrado un alto nivel de fidelidad y que ha sido incapaz de hablar a espaldas del apóstol Pablo, que ha sido incapaz de levantar cualquier tipo de tumulto, revuelta, alimentar cualquier tipo de inconformidad. De la casa de ese hombre trae Timoteo el capote, los libros y los pergaminos. Este tiempo que estamos viviendo, y ahora hablo por el espíritu profético, este tiempo que nos ha tocado vivir no es el tiempo de cualquier tipo de personas. Este es el tiempo de los Carpos. Este es el tiempo de los hombres y de las mujeres con un alto nivel de fidelidad,
con un alto nivel de obediencia, con un alto nivel de sujeción, con un alto nivel de revelación y de entendimiento de los principios espirituales de la palabra de Dios. Los que se van a mantener firmes, los que se van a mantener en pie, los que se van a mantener constantes, los que se van a mantener sólidos en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde nuestros locales están cerrados, en este tiempo que cada vez se va prolongando más y más, donde solo podremos comunicarnos con la gente a través de las redes sociales, a través de los servicios virtuales, donde nuestros congresos, actividades y campañas evangelísticas se llevarán a cabo a través del Facebook, a través del Instagram, a través del Twitter, a través del Zoom, a través de estas herramientas tecnológicas. Los que van a mantenerse, los que dependían del servicio, los que dependían de la imposición de manos, los que dependían de la palabra profética, los que dependían de las oraciones prestadas de nuestras intercesoras o intercesores, no prevalecerán, pero los carpos, los hombres y las mujeres que aman a Dios, creen en el Señor, entienden el llamado, son verdaderos discípulos y dan fruto en cualquier escenario, dan fruto en cualquier tiempo, dan fruto en cualquier atmósfera, dan fruto aún en medio de la oposición y la persecución. Son los que en este tiempo se mantendrán fieles y se mantendrán firmes, y nada los hará cambiar. Nada los alejará de la casa paterna, nada los alejará de su casa pastoral, nada los alejará de su paternidad espiritual. La pregunta para terminar es la siguiente: ¿eres tú uno de esos carpos? Pido al Señor y oro para que esta palabra haya tocado tu vida, esta palabra te haya dado identidad espiritual y haya activado en ti tu naturaleza de carpo. Da fruto donde quiera que estés. No te quejes, no te justifiques, no te afiances ni te agarres de lo que otros hacen o dejan de hacer. Es que no tengo dónde congregarme, es que no tengo un pastor, es que en esta ciudad o en este país donde estoy no conozco ninguna congregación, es que no hay congregaciones que se ajusten a mis ideas, no hay una congregación que se ajuste a mis gustos, no hay una congregación que se ajuste a mi tipo de personalidad, a mi tipo de mentalidad. Quizás esa iglesia donde no quieres ir, quizás esa congregación donde no quieres asistir, quizás esa iglesia que te queda un tanto retirada, y quizás ese pastor del que no tienes muy buen concepto, aún sin conocerlo, sin ni siquiera tener una relación de amistad con él, sin ni siquiera haberle dado la mano y haberle dicho: soy venezolano, soy venezolana y estoy aquí no para pedir, no estoy aquí para mendigar, no salí de mi país huyendo, no salí de mi país porque estaba quebrado, he venido a dar de gracia lo que de gracia Dios me dio en Venezuela, quiero servir, aunque sea de manera anónima, aunque sea de manera invisible. Soy venezolano, soy venezolana, no soy lo que la gente dice, soy un hombre, soy una mujer de Dios. Colóqueme en cualquier tipo de oficio, colóqueme en cualquier tipo de actividad. Yo he venido a servir. Deje de ir a los sitios donde se encuentra, o deje de ir a un lugar exigiendo prerrogativas, exigiendo condiciones, exigiendo quizás algún tipo de beneficio especial. Llegue sirviendo, demuestre que usted es un carpo, demuestre que usted es un hombre y una mujer de Dios, y diga: pastor, yo quiero servir. Si usted necesita que alguien le haga mantenimiento a los sanitarios, aquí estoy yo. No, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo en Venezuela en mi iglesia era un apóstol, si yo en mi iglesia era un profeta, si yo en mi iglesia era un anciano, si yo en mi iglesia era el maestro de la iglesia. Demuestre la grandeza, la calidad, la madurez y la excelencia de su fruto, comenzando a servir y comenzando de cero. Eso es lo que el Espíritu Santo me dice que imparta y que suelte sobre usted, que está buscando una respuesta del Señor. El próximo miércoles, 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, estaremos con ustedes en la Escuela de Discipulado. Comparta este material, y si necesita material para su crecimiento espiritual y ministerial, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Al final está la dirección, al final está el enlace para que usted se pueda comunicar con nosotros. Paz de Dios. Shalom es paz. Que el Señor bendiga su vida y le dé cada día más entendimiento, revelación y sabiduría de la palabra de Dios. A dar fruto, porque este es el tiempo
de los carpos de Dios. Hasta la próxima.